Hola, bienvenidos al inicio de este espacio formativo en versión diplomado para el fortalecimiento de capacidades territoriales para la recuperación de la producción agropecuaria como aporte a la construcción de paz en Colombia. En el día de hoy vamos a trabajar el módulo número 1, unidad 1.1, conceptos básicos sobre seguridad alimentaria y nutricional, SAN. Mi nombre es Santiago Mazo Echeverry, de profesión nutricionista dietista, tengo una maestría en epidemiología y soy especialista en nutrición pediátrica. Sobre mi experiencia laboral, les puedo contar que me he desempeñado como funcionario en diferentes instituciones del orden regional, sobre todo en Antioquia, en el nivel nacional, en diferentes departamentos, en la Universidad de Antioquia, en la Gobernación, en la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otros, y desde hace 10 años desde la FAO como asesor nacional en materia de seguridad alimentaria y nutricional para Colombia. Adicionalmente he tenido la posibilidad de ejercer como profesional docente en universidades tales como la de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias de la Salud de Medellín y la Universidad de La Salle en su sede Bogotá. Sobre el tema que vamos a mencionar hoy, vamos a desarrollar el día de hoy, conceptos básicos sobre seguridad alimentaria y nutricional, lo que primero que habría que decir es que vamos a abordar el concepto sobre seguridad alimentaria y nutricional, la relación de la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación, algunas cifras sobre la situación de inseguridad alimentaria tanto en Colombia como en el mundo y además vamos a abordar algunos de los factores condicionantes de la inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia. Sobre el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, es claro, contundente, lo planteó el documento COMPES, o sea, el documento de política social 113 del año 2008, el cual definió a la seguridad alimentaria y nutricional como el hecho en que todas las personas tienen acceso en todo momento, a acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias con el fin de llevar una vida activa y sana. En este concepto hay que subrayar algunos de las palabras claves, entre ellas el de todas las personas, es decir, la seguridad alimentaria y nutricional no es un concepto exclusivo para los más pobres o para cierto grupo de población, es para todas las personas, es decir, que tengamos comida todas las personas, independiente del estrato, de la condición social, del género, de la etnia, todos tenemos derecho a tener alimentación diariamente, en todo momento. No es que hoy tengamos alimentación y mañana no haya que comer, entonces la seguridad alimentaria tiene que ver con eso, que todas las personas en todo momento tengamos acceso físico y económico a alimentos inocuos. ¿Qué significa inocuos? Que no representen ningún riesgo para la salud, ni riesgo físico, ni químico, ni microbiológico, es decir, que no nos enfermen los alimentos a los cuales accedemos, pero además de ellos tienen que ser nutritivos, es decir, que ayuden a cubrir nuestras necesidades alimentarias, pero también adaptado a nuestra cultura, es decir, tenemos derecho a alimentarnos también dependiendo de lo que a nosotros culturalmente nos encante comer, no solamente lo que nos toque. Eso es un poco el primer concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Fue, digamos, aceptado desde la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 1996 en Roma y a partir de este concepto el país adaptó su propio concepto de seguridad alimentaria que básicamente contiene estos mismos elementos que acabo de mencionar. Todas las personas en todo momento debemos tener acceso físico y económico a suficientes alimentos en calidad e inocuidad para satisfacer nuestras necesidades como seres biológicos que necesitamos alimentarnos diariamente, pero también nuestras preferencias culturales desde el punto de vista alimentario. Bueno, además del concepto, tenemos que trabajar el tema de los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia. Y al respecto, nuestra política de seguridad alimentaria y nutricional que les mencioné, el documento COMPES 113 del año 2008, voy a ser muy reiterativo porque ese sigue siendo el documento o la política pública de Colombia hasta la actualidad,
ha contemplado 5 ejes para la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia. El primero de ellos es la disponibilidad de alimentos. El segundo, el acceso físico a los alimentos. El tercero, el consumo de los alimentos. El cuarto eje, el aprovechamiento biológico de esos alimentos que consumo. Y el quinto eje, la calidad y la inocuidad de esos alimentos a los que tengo acceso y al final termino consumiendo. Esos son los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, y cada uno de esos ejes está condicionado por una serie de factores que determinan que, podamos tener alimentos disponibles, que podamos acceder a ellos, consumirlos, que nos aprovechen y que sean de calidad e inocuidad garantizada. Arrancando con el eje de disponibilidad, vamos a mencionar algunos de los factores condicionantes de ese eje de disponibilidad de alimentos. Entre ellos, los factores que condicionan la disponibilidad de alimentos está, por ejemplo, la importación o la producción de alimentos que determina un país. Si un país define producir alimentos o importarlos, está tomando decisiones frente a la disponibilidad de alimentos, pero también los factores productivos del país, es decir, el acceso a tierra, a crédito, a agua, a tecnología, a asistencia técnica, pero también los recursos naturales con los que cuente el territorio o el país, en este caso el clima, la riqueza genética de alimentos que tengamos en el territorio, la biodiversidad alimentaria. Todos estos son factores que condicionan la disponibilidad de alimentos del país o de un territorio en especial. Y ahí le agregaría otro, y tiene que ver con las políticas que se definan en términos de producción o de comercio exterior de alimentos. Pero además de eso, las tensiones sociopolíticas. Es decir, en un país como el nuestro, con 5 décadas de conflicto, eso definitivamente ha impactado las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, que ahora vamos a ver que son de alguna manera, como en general entendemos, al hambre, o a estar bien alimentado o a pasar hambre. Ese era el primer eje, la disponibilidad de alimentos. El segundo eje es el acceso a esos alimentos. Entonces, una cosa es que el alimento esté disponible, otra cosa es que las personas puedan acceder a ellos. ¿Y qué factores condicionan el acceso a los alimentos? Dentro de lo principal está el nivel de ingresos de las personas. Si aceptamos que la mayoría de personas en Colombia, por ejemplo, no producimos alimentos, sino que son principalmente los habitantes, los campesinos de las zonas rurales los que producen los alimentos, y que la gran mayoría de los colombianos dependemos de esos alimentos que producen los campesinos, entonces para poder nosotros acceder a esos alimentos dependemos en gran medida de los ingresos que obtenemos como persona o como familia. Entonces, el principal condicionante del eje de acceso a los alimentos es el nivel de ingreso de las personas y de las familias. Pero además de eso, está también los precios de los alimentos. Claro, cuando fluctúan los precios de los alimentos, las personas tienen dificultades para acceder a su alimentación habitual o hacen modificaciones para acceder a alimentos de menor calidad en detrimento de una alimentación más saludable. Entonces, esos son 2 factores impresionantes que de manera importante condicionan el acceso a los alimentos. Repito, el nivel de ingresos de las personas o de las familias, pero también los precios de los alimentos. Y a eso le podemos sumar otros factores, como las condiciones sociogeográficas de un territorio. Si los alimentos son producidos en las zonas más retiradas de las zonas rurales y los centros de consumo están retirados de esas zonas, como suele pasar en Colombia, pues las dificultades para acceder a los alimentos que producen nuestros campesinos pues van a estar evidentes en un contexto como el colombiano, donde definitivamente tenemos unas vías terciarias con un deterioro importante que hace que muchas personas en Colombia no puedan acceder a los alimentos que son producidos en las zonas rurales más alejadas del país. Tercer eje, consumo de alimentos. Vamos a mencionar algunos de los factores que condicionan el consumo de alimentos. Dentro de ellos, el principal son los patrones alimentarios de las personas. Es decir, vamos haciendo el recorrido, los alimentos están disponibles, yo puedo acceder a ellos porque tengo los recursos con que comprarlos, pero ¿qué alimentos termino consumiendo? Los que mis hábitos alimentarios me dicen que debo de consumir, es decir, los que aprendí por la cultura en la que me moví, lo que aprendí en mi familia,
también existen otros, al menos 2 factores más que condicionan los alimentos que termino consumiendo. Uno de ellos es el nivel educativo. Está demostrado que entre más formación tenga una persona, más información puede tener a la hora de seleccionar los alimentos que decide consumir. Y esos hábitos alimentarios también están condicionados de alguna medida o de cierta medida por la publicidad de los alimentos. En gran medida yo consumo lo que los medios de alguna manera me presionan para que consuma. Entonces, vuelvo y repito, el consumo de alimentos está condicionado por los patrones alimentarios, esos hábitos que yo me formé desde que estaba pequeño hasta el momento en que decido consumir alimentos. Segundo, por el nivel educativo que alcanzo y por factores como la publicidad de alimentos que modulan tremendamente los alimentos que defino consumir. Cuarto eje, el aprovechamiento biológico de los alimentos. Hay algunos factores que condicionan que lo que yo me consuma me termine aprovechando. Eso es lo que define ese eje. ¿Qué me condicionan? Básicamente, el entorno en el que me muevo. Yo puedo, haciendo el recorrido, tener alimentos disponibles, acceder a ellos, poder tener con qué comprarlos y prepararlos y consumirlos, pero dependiendo del entorno en el que yo me coma esos alimentos, me van a aprovechar o no. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo acceso a agua segura, a saneamiento básico, a fuentes de energía limpias, a acceso a salud, al ambiente en el que me rodea, no me va a aprovechar los alimentos. El ejemplo más sencillo lo hemos sabido desde hace muchísimos años. Un niño que crece en un ambiente lleno de agua insegura, que consume agua contaminada, que termina lleno de parásitos, no le van a aprovechar los alimentos que consumen. Punto. Ese es el mejor ejemplo para entender el aprovechamiento biológico de los alimentos. Y el último eje, la calidad y la inocuidad de los alimentos, que aunque aparece como último eje, no se lee solo como que es el final de la cadena alimentaria. Se debe garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos desde que el alimento se decide producir, desde que tenemos la semilla hasta cómo lo vamos a regar, la tierra en la que sembramos la semilla, pasando por toda la cosecha, la transformación, el transporte, el consumo. Hasta ahí se debe garantizar la calidad y inocuidad de alimentos. No tiene que ver solamente con la etapa final de lavarse muy bien las manos a la hora de preparar los alimentos o de implementar medidas adecuadas de manipulación. Entonces, calidad e inocuidad como último eje de la seguridad alimentaria, pero que es un eje transversal a todos los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, algunos factores que condicionan la seguridad alimentaria, o más bien, ya mencionamos los factores que la condicionan, pero en este caso son 3 efectos directos de, por ejemplo, las crisis globales en la inseguridad alimentaria. Lo aprendimos en la crisis del año 2008-2010, que factores tales como el cambio climático, el incremento de los precios de los alimentos y las crisis financieras, todos llevan a un factor común que es a la inseguridad alimentaria y nutricional. El cambio climático, por un lado, genera mayor frecuencia de desastres naturales y por ende pérdida de activos productivos como el suelo, herramientas, semillas, todo este tipo de cosas, pérdida de cultivos, y eso lleva a inseguridad alimentaria. El incremento de los precios de los alimentos hace que la gente, como la canasta básica vale más, entonces cambie sus patrones de alimentación y termine consumiendo alimentos de menor calidad para cubrir sus necesidades alimentarias, así no se esté nutriendo bien. Y las crisis financieras, pues ya lo dijimos ahorita, le pegan fuertemente al acceso a los alimentos porque la gente tiene menos recursos y por ende menos dinero para comprar alimentos. Entonces, vuelvo y repito, el cambio climático, el incremento de los precios de los alimentos y las crisis financieras son 3 factores que se combinan de una manera, digamos, perversa, sumado a todos los factores que vimos ahorita que afectan los ejes de la seguridad alimentaria y que llevan a la inseguridad alimentaria y nutricional. Bueno, ¿cómo se relacionan la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación? Ahí hay que decir que la seguridad alimentaria y nutricional es una de las estrategias a través de las cuales se puede lograr el derecho a la alimentación de las personas. La Declaración de Roma de 1996 sobre seguridad alimentaria mundial reafirmó el derecho que tenemos todas las personas que habitamos este planeta a acceder a los alimentos sanos y nutritivos que nos garanticen una vida activa y saludable. Simplemente en el 96 se ratificó lo que en 1948 en la Declaración de los Derechos Humanos ya se había reafirmado, que los seres humanos tenemos el derecho a una alimentación saludable tanto para nosotros como para nuestras familias.
Otros elementos, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que Colombia lo firmó en ese mismo año y lo ratificó en 1969. En ese pacto, en el artículo 11, los estados que firmaron el pacto, entre ellos Colombia, vuelvo y reitero, tienen la obligación de respetar, promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada, así como tomar las medidas oportunas para lograr progresivamente la plena realización de este derecho. Más recientemente, en el año 2004, los países miembros de la FAO firmaron las directrices voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a la alimentación. Y aún para Colombia, un instrumento más reciente son los acuerdos de paz de La Habana. En el punto 1 de La Habana, de reforma rural integral, se aceptó, se acordó entre el gobierno y las FARC que se debería de crear, o que se debe crear más bien, un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación en Colombia, y en eso es que está trabajando actualmente el Estado en compañía de la FAO. Algunos datos sobre inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia y en el mundo. Arranquemos por el mundo. Año 2017, último informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria. Reporta que en el mundo existen 805 millones de personas que pasan hambre diariamente. Eso equivale aproximadamente al 11% de la población. ¿Qué significa que están subalimentadas? Es decir, que no reciben la energía alimentaria diaria que necesitan para llevar una vida activa y saludable. Por eso el concepto que mencionábamos antes de seguridad alimentaria y nutricional. Consumir y acceder a la cantidad de alimentos que requerimos para llevar una vida activa y saludable. Entonces, subalimentado es el que no cubre esos requerimientos mínimos de energía y nutrientes para llevar una vida activa y saludable. Para el caso de Colombia, entonces hablamos que en el mundo 805 millones de personas. Para el caso de Colombia, las estimaciones son de 3.4 millones de personas que para el año 2017 pasan hambre diariamente. Eso es equivalente al 7.1% de la población. Hay que decir que Colombia ha venido avanzando de manera importante desde los años 90 para acá. Para los 90 teníamos alrededor de 9.7% de la población que pasaba hambre. Como mencioné ahora en el informe pasado del año 2017, ese 9.7 ha caído al 7.1%, lo que ha significado una reducción de casi 1 millón de personas menos que pasan hambre entre los años 90 y el año 2016-2017, que es el último informe de la FAO. Algunos datos, además de este dato sobre inseguridad alimentaria o hambre en Colombia y en el mundo, unos datos que, digamos, complementan esta información, y son los datos ya de estado nutricional. Algunos de ellos pueden ser que en Colombia 1 de cada 2 hogares pasa hambre o tiene algún nivel de inseguridad alimentaria. Pero eso contrasta con que 1 de cada 2 adultos mayores de 18 años padece exceso de peso. Entonces, más o menos podemos decir que la mitad de los hogares tienen algún grado de, digamos, de pasar hambre, y la otra mitad tienen exceso de peso. Más o menos, una manera gruesa de decirlo. 1 de cada 2 adultos mayores de 18 años tiene exceso de peso en Colombia. Pero 1 de cada 10 niños menores de 5 años tiene baja estatura para la edad, es decir, tiene desnutrición crónica. Pero además de eso, 1 de cada 3 menores de 5 años tiene anemia. Además, 1 de cada 2 tiene deficiencia de cada 2 niños menores de 5 años tiene deficiencia de zinc, y 1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene deficiencia de vitamina A. La otra cara de la moneda, ya mencionamos un poco el hambre, la desnutrición, la inseguridad alimentaria. La otra cara de la inseguridad alimentaria es el exceso de peso. Y hoy por hoy lo que podemos decir es que hay alrededor de 1.900 millones de personas que hoy por hoy tienen exceso de peso. Entonces, si comparamos 805 millones de personas que pasan hambre versus 1.900 millones de personas que tienen exceso de peso, tenemos que concluir sin lugar a dudas que hoy por hoy es más problemático el exceso de peso en el mundo que el hambre, porque básicamente más lo duplica y hasta un poco más el exceso de peso al hambre en el mundo. Algunos datos sobre el exceso de peso.
la velocidad con la que se ha duplicado este problema. Desde el año 1980, la obesidad se ha duplicado hasta la actualidad. Pasamos de tener en los últimos 6 años, de tener 1.400 millones de personas a tener 1.900 millones. Es decir, en solo 6 años se ha aumentado en 500 millones de personas el número de personas que tienen exceso de peso en el mundo. Afecta un poquito más a los hombres que a las mujeres, pero pues no es mayor la diferencia. Y hay un dato importante, y es que el 65% de la población mundial vive en países donde el exceso de peso mata más que el hambre. Algunas consecuencias del exceso de peso para la salud están las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los desórdenes musculoesqueléticos como la osteoartritis, algunos tipos de cáncer como el de endometrio, el de seno, el de colon, el de esófago, el de tiroides, el de riñón. Esas son consecuencias algunas de las consecuencias para la salud que tiene el exceso de peso. Además de ello, en la infancia es mucho más traumático que los niños tengan exceso de peso, básicamente porque ahí se empiezan a sembrar, digamos, las primeras manifestaciones de las enfermedades crónicas que el niño tendrá ya cuando sea adulto, y además de todo el tema del rechazo y el bullying que suele hacerse a los niños que padecen esta condición. Bueno, ya mencionamos factores asociados a cada uno de los ejes de la inseguridad alimentaria y nutricional. Ahora adentrémonos en esta parte final en los factores condicionantes de esa inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia. Bueno, revisado el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional y los factores que condicionan cada uno de estos ejes que acabamos de mencionar, revisada algunas cifras del estado nutricional de la población colombiana y de inseguridad alimentaria, tanto en Colombia como en el mundo, revisemos algunos de los factores condicionantes de la inseguridad alimentaria y nutricional, es decir, por qué en Colombia tenemos inseguridad alimentaria y nutricional, y al respecto tenemos que mencionar algunos de estos factores más importantes. Ya mencioné el primero ahorita, y es el conflicto interno y el fenómeno del narcotráfico. Mencioné el conflicto interno, 5 décadas de conflicto que definitivamente arrasaron con recursos naturales, suelo que se ha utilizado realmente para cultivos de uso ilícito, desplazamiento de personas, bloqueo de comunidades, todo lo que el conflicto interno nos ha traído en materia de inseguridad alimentaria y nutricional es bastante evidente. Entonces, ese es uno de los factores por qué en Colombia, digamos, hemos tenido hambre en las últimas 4 o 5 décadas. Pero además de eso, también mencionamos otro, recojámoslo, las crisis económicas mundiales, lo vimos entre 2008 y 2010. El aumento en los precios de los alimentos condicionó tremendamente el acceso, sobre todo de las familias más pobres, a una alimentación habitual, adecuada, con la que venía llevando. Entonces, las crisis económicas mundiales afectan los ingresos de las personas y por ende la forma como las personas se alimentan. Los fenómenos asociados al cambio climático entre el año 2010 y 2011 fueron 11 meses en los que Colombia vivió la ola invernal, quizá la más reciente, más dura que ha enfrentado el país en las últimas décadas, y las estimaciones que se tienen en los análisis entre el Ministerio de Agricultura, la CEPAL y el DANE es que Colombia perdió alrededor de 360.000 toneladas métricas de alimentos en solo 11 meses, de todos los grupos de alimentos, en solo 11 meses de estar anegado casi el 70% del territorio nacional. Entonces, el cambio climático es una realidad que estamos viviendo y que es un factor tremendamente condicionante del hambre en Colombia y en el mundo. Hay otro factor, las inequidades y desigualdades que caracterizan a un país como Colombia o que lo han caracterizado históricamente. Colombia fue un país que creció en los últimos años, nuestro Producto Interno Bruto creció de manera importantísima, llegamos a ser el segundo país de mayor crecimiento económico después de la China, hace solo 2 o 3 años. Sin embargo, pues ese crecimiento no se estaba traduciendo en disminución de las desigualdades e inequidades en Colombia. Entonces, claro, en Colombia los recursos
lastimosamente, los ingresos del país no se han venido históricamente, digamos, repartiendo de manera equitativa y el tema de las desigualdades y las inequidades sigue siendo un reto para países como el nuestro. Hay otro factor que condiciona tremendamente la inseguridad alimentaria y es el alto índice de concentración de la tierra en Colombia. Ese índice de concentración de la tierra se mide básicamente con el índice de Gini de propietarios de la tierra y se calcula entre 0 y 1. 0 siendo la desconcentración total de la tierra, es decir, la repartición equitativa de la tierra, y 1 siendo la inequidad total, es decir, la concentración total de la tierra. Pues ese indicador del Gini de propietarios en Colombia está por encima del 0.86, es decir, más cercano a la concentración total que a la equidad total en la repartición de la tierra. Entonces, claro, esa alta concentración de la tierra hace que una gran cantidad o la mayoría de pequeños productores, por ejemplo en Colombia, no tengan acceso a cantidad suficiente de tierra y a calidad suficiente de tierra para producir los alimentos que pudiéramos necesitar en Colombia para alimentar a casi 50 millones de habitantes que somos actualmente en Colombia. Hay otro factor importantísimo que afecta y está muy relacionado con el conflicto con el acceso a la tierra, que es el conflicto entre el uso y la vocación del suelo en Colombia. Es decir, en Colombia hay suelos agrícolas que se usan para ganadería, hay suelos de vocación netamente ambiental que se usan tanto para ganadería como para uso agrícola, y ni se diga pues del tema minero, que pues hay suelos que se están socavando en gran medida por minería ilegal, pero también por la legal, que puede estar comprometiendo, digamos, los factores productivos, entre ellos el suelo, para producir alimentos. Hay otro factor importantísimo que condiciona la inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia, y es el abandono del campo y el envejecimiento de nuestra población. Para nadie es un misterio que cada vez Colombia se va urbanizando más. Hoy por hoy dice el DANE que tenemos aproximadamente un 70% de la población en las zonas urbanas y más o menos un 30% en las zonas rurales. Esto ha cambiado a una velocidad impresionante. Solo en los años 70 esa proporción estaban invertidas, éramos 70% rural y 30% urbano. Hoy somos 70%, vuelvo repito, urbano y 30% rural. Es decir, que cada vez hay menos gente en el campo produciendo comida y esa gente que está en el campo cada vez más envejecida, porque básicamente no tienen un proyecto de vida en el campo los jóvenes y están migrando a las ciudades a hacer oficios de segunda mano, como diríamos, como mototaxismo, cosas por el estilo, pudiendo estar explotando el campo con un proyecto de vida. Entonces el abandono del campo y el envejecimiento es uno de los factores que, digamos, hoy por hoy más nos deben preocupar como colombianos, porque condicionará tremendamente la forma como nos alimentaremos en las próximas décadas en Colombia. Y por último, otro factor importante, o los últimos dos factores más bien, los altos costos de producción de alimentos en Colombia. Todavía sigue siendo mucho más alto producir algunos tipos de alimentos en Colombia que importarlos, y por eso desestimula a muchos campesinos en Colombia para la producción. Y el último factor, el alto volumen de pérdidas y desperdicios de alimentos que se presenta en Colombia anualmente. Colombia produce aproximadamente 28 millones de toneladas de alimentos anualmente, y de esas 28 millones de toneladas se pierden alrededor de casi 10 millones de toneladas. El dato exacto, según el Departamento Nacional de Planeación, es 9.76 millones de toneladas que perdemos y desperdiciamos anualmente en Colombia. Es decir, la tercera parte de los alimentos que producimos en Colombia los estamos desperdiciando, lo cual significa que una gran cantidad de esos alimentos pudieran ayudarnos a que los 3.4 millones de personas que pasan hambre pudieran alimentarse diariamente sin ningún problema, y nos sobraría más alimentos para exportar. Entonces es un dato que hay que tener en cuenta y que explica en gran medida la inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia. Para recoger entonces algunos mensajes claves que deben de quedar de este módulo. El primero de ellos es que la seguridad alimentaria y nutricional es una estrategia para contribuir a la realización del derecho humano a la alimentación, tanto en el mundo como en Colombia. Pueden existir otras, la soberanía alimentaria, la autonomía alimentaria, pero digamos que la mundialmente aceptada por todos los casi 200 países que hacen parte de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es que la seguridad alimentaria y nutricional es la herramienta que hemos definido para contribuir a realizar el derecho humano a la alimentación en el mundo y en Colombia. El segundo mensaje clave
es que 1 de cada 2 hogares en Colombia padece inseguridad alimentaria y no nos debe dejar dormir esa cifra, porque lo que significa es que tenemos que trabajar aún más porque cada vez menos personas en Colombia pasen hambre. El tercer mensaje clave es que la seguridad alimentaria y nutricional no es sinónimo de asistencia alimentaria. Eso no significa más paquetes de alimentos para los más pobres, más mercados, más ayuda alimentaria. Eso no es seguridad alimentaria y nutricional. Es una estrategia de choque en situaciones de emergencia, pero no debe ser la forma como se resuelva la alimentación de las personas. Entonces, la seguridad alimentaria y nutricional no es sinónimo de asistencia alimentaria y va mucho más allá del simple montaje de huertas de autoconsumo de alimentos o de entrega de paquetes o mercados a los más pobres. Y por último, el último mensaje clave sería que la inseguridad alimentaria y nutricional está intrínsecamente ligada a la seguridad nacional y a la paz. Para nadie es un misterio que la gente con hambre se vuelve violenta. Y bueno, solo por mencionar, para nadie es un misterio la situación que está viviendo Venezuela. Conclusiones. La seguridad alimentaria y nutricional en Colombia es una política pública desde el año 2008 a través del documento COMPES 113. La segunda conclusión es que la SAN, o la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, está condicionada por factores de tipo ambiental, político, social, económico y hasta cultural. La tercera conclusión es que los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional son la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, el consumo de los alimentos, el aprovechamiento biológico de los alimentos y la calidad y la inocuidad de los alimentos. 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional que ya mencionamos todos los condicionantes de cada uno de esos ejes. Y por último, que la pobreza y el conflicto sociopolítico del país han contribuido en gran medida a las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional que ha vivido el país en las últimas décadas. Por eso hay que seguirle apostando a la paz. Recuerden, mi nombre, Santiago Mazo Echeverry, asesor nacional en seguridad alimentaria y nutricional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y mi correo santiago.mazo@fao.org. Muchas gracias. Hasta pronto.